pero también con el pensamiento crítico vamos viendo cómo es nuestro camino, cómo son nuestros pasos. Pensamos que para entender una cosa hay que conocer su genealogía, es decir, su historia, es decir, cómo llegó a ser lo que es. ¿Recuerdan eso de la opción entre mirar el árbol o el bosque? Bueno, pues los zapatistas, las zapatistas, miramos la raíz. Ya antes hemos dicho, pero ahora lo recuerdo, nuestra rebeldía es nuestro no al sistema. Nuestra resistencia es nuestro sí a otra cosa posible. Porque esa rebeldía y resistencia pudo crecer, desarrollarse y extenderse a lo que ahora nos sorprende y aterra, solo cuando existieron las bases materiales que las concretaron. Fue hasta que las mujeres se fueron desprendiendo de la dependencia económica de los varones que se pasó de la teoría a la realidad. Fue hasta que surgieron sus cooperativas, sus proyectos propios, hasta que se apropiaron de la economía que despegaron. Y déjenme decirle que esto fue posible solo hasta que ocurrieron al menos dos hechos fundamentales. El uno, el cambio en la propiedad de los medios de producción, y el otro, la toma y ejecución de sus propias decisiones, o sea, la política. Al explicarles esto, he usado las herramientas de la economía política. Sin ellas, ustedes podrían llegar a pensar que todo fue y es una cuestión de voluntad, de firmeza, de compromiso, de militancia. Para lo que tenemos que hacer necesitamos herramientas. Y esas herramientas son conceptos teóricos. El subcomandante Sergente Moisés les está platicando cómo muchos problemas los tuvimos que resolver nosotros mismos, producir nuestra teoría, dice. Claro, se los digo, no basta, no es suficiente. Necesitamos conceptos teóricos. Buscando conceptos teóricos, están buscando provocaciones. Como el sistema capitalista es hoy más complicado y su pesado cuerpo cubre la totalidad del globo terrestre, necesitarán un telescopio orbital para poder verlo en su conjunto y poder comprobar si son ciertos esos conceptos, es decir, si son capaces de explicar el por qué se da ese fenómeno social y no otro. Pero si todo cambia, ¿qué es lo que no cambia? ¿Cuál es la cabeza primaria de la hidra? ¿O es la hidra entera lo que no cambia, sin importar la fase o el estadio en que se encuentre? ¿El poder tiene entonces la técnica? No, se dice el software para acomodar en su alacena sus formas de explicar la realidad. En el estante de los ismos abundan tipificaciones de lo que percibe como amenaza, como si quisiera de esa forma exorcizar esos demonios que pululan en el abajo que los desafía. En el lenguaje común de científicos y no, suele decirse para explicar una rebeldía de la realidad frente a sus teorías que la excepción confirma la regla. Así, la excepcionalidad es un criterio de cientificidad. Como una excepción confirma, entonces dos excepciones confirman más, tres más y así. De este modo, la regla perfecta sería la que estuviera constituida de puras excepciones. Este planteamiento es del Juan de Mairena de Antonio Machado. En esto sustentamos la afirmación a diferentes realidades, diferentes teorías. En términos coloquiales, cada quien su rollo. Falso. Hay aquí una confusión. Cierto que hay diferentes y diversas realidades situadas en tiempos y espacios diferentes, pero esa diversidad no implica que haya una diversidad de explicaciones. El yo mime conmigo elevado a categoría científica. El auge de las pseudociencias es también síntoma de una crisis terminal. Allá arriba, el análisis, el debate sobre categorías y conceptos, la discusión y profundización de la teoría semeja ahora no a un moderno supermercado donde con música de fondo se escogen los nuevos productos importados,
Más bien parece uno de esos mercados viejos, donde los marchantes y las marchantas gritan y se pelean por precios, calidad y frescura de lo que ofertan. En la bulla se confunden unos y otros. A diferencia de en las ciencias naturales o las exactas, en las ciencias sociales puedes plantear una hipótesis, sea para demostrarla o para demostrar su contrario. Las discusiones académicas no irán entonces sobre si se ha planteado correctamente o no, sobre si el razonamiento es lógico o no, sobre si las premisas son verdaderas o falsas, o sobre si el objeto de análisis es tal o cual, sobre si explica o no una realidad. No, irán por una luz de calificaciones a favor o en contra, y la inmensa mayoría provendrá de quienes se dicen científicos sociales. La ciencia social o las ciencias sociales tienen su especificidad. Por ejemplo, se dice que su objeto de conocimiento es cambiante. No es lo mismo el hombre primitivo que el ejecutivo CIO de una transnacional. Creo que ese es un mal ejemplo. Pero, por ejemplo, no es la misma la violencia de género en la sociedad primitiva que en la sociedad moderna. Ok, otro mal ejemplo. Bueno, no es lo mismo el trabajo de los esclavos en galeras que el de los empleados de Walmart. Otro mal ejemplo. En fin, creo que me doy a entender. Propongamos entonces un criterio de cientificidad. Explicar tal cosa, dar cuenta de ella. Responder a la pregunta, ¿por qué esto y no otra cosa? Pero desde el momento en que eliges lo que vas a explicar, ya está induciendo la capacidad explicativa. La ciencia de la historia, la economía política, la teoría de las formaciones sociales, el materialismo histórico, aunque ya nadie se atreva a nombrarlo así, al menos en público, o como se le quiera llamar, debiera ser así, una ciencia exacta. Bueno, en las autodenominadas ciencias sociales sí conocen las 4 palabras, pero las sintetizan en un concepto científico clave, etcétera. Si en sus inicios, a la pregunta de por qué un hecho social, la ciencia social solo respondió, yo solo te digo que etcétera, a lo largo de los tiempos ha ido ampliando la respuesta y al final, el final de cada tramo es etcétera, aunque también funcionan muy bien los puntos suspensivos. Según nosotros, nosotras, zapatistas, lo que ha ayudado a ir reduciendo esa palabra infinita ha sido el pensamiento crítico. Que el pensamiento crítico no es un pensamiento de la catástrofe, es el pensamiento que busca la esperanza dentro de la catástrofe. Entonces se me ocurrió que tal vez toda la historia de la humanidad estaba construida sobre un error de dedo. Imaginé al hombre primitivo escribiendo sobre piedra y equivocándose en una palabra, o olvidando un no que modificaría todo. El somos libres que en realidad sería no somos libres. Toda la historia escrita llena de errores de dedo. La insurgenta Erika tenía razón. Karl Marx en realidad era Carla, pero un error de dedo lo hizo varón cuando era mujer. En el Capital, donde dice el modo de producción capitalista se presenta como un enorme arsenal de mercancías, en realidad debería decir no se presenta. Sí, amigoas y enemigoas, la historia universal entera está construida sobre los pies de barro de un error de dedo.